Hola a todos. En este vídeo vamos a realizar un cálculo relacionado con el coeficiente de fiabilidad. El coeficiente de fiabilidad es un coeficiente que se enuncia o se contempla en los test psicométricos de psicología que nos dice cuán fiable, nunca mejor dicho, es un test, sabiendo que en cualquier test existe un error aleatorio asociado a la propia medida del test. El coeficiente de fiabilidad se puede resumir diciendo que es el coeficiente de correlación que existe entre las diferentes respuestas. Este coeficiente de correlación de Pearson, que es el coeficiente de correlación típico en estadística, recordemos que es un valor que puede tomar valores numéricos comprendidos entre 0 y 1. Por tanto, el coeficiente de fiabilidad sí que podemos decir que solo puede tomar valores entre 0 y 1. Evidentemente, los extremos del coeficiente de fiabilidad nos indican si el test es muy fiable, es decir, es perfecto, en el caso de que el coeficiente valga 1, o que el test no tenga ningún tipo de sentido, es decir, ningún tipo de fiabilidad, si el coeficiente vale 0. Para ver un ejemplo del coeficiente de fiabilidad, lo que vamos a ver es este enunciado y vamos a resolver este problema. Se nos indica calcular el coeficiente de fiabilidad de un test sabiendo que la varianza de los errores es del 40% de la varianza verdadera. Bien, tenemos que recordar que el coeficiente de fiabilidad tiene dos fórmulas, es decir, dos expresiones a partir de la cual se puede calcular. La primera expresión es ρxx', este es el coeficiente de fiabilidad. Podemos decir que es igual a la varianza de las puntuaciones verdaderas partido por la varianza de las puntuaciones empíricas. Cuando me refiero a puntuaciones empíricas, me refiero a las puntuaciones registradas en el test, mientras que las verdaderas serían las verdaderas del test. La otra expresión que nos permite calcular el coeficiente de fiabilidad es 1 menos la varianza de los errores partido por la varianza de las puntuaciones empíricas. La de los errores, evidentemente, ya podemos pensar cuál es. Aquel error asociado al test que estamos realizando. En esta pregunta se nos dice que la varianza de los errores, es decir, sigma de E, o la varianza de E, es el 40%, es decir, 0,4 veces la varianza verdadera. Bien, con esta relación tenemos que encontrar cuánto vale el coeficiente de fiabilidad. Lo primero que vamos a hacer va a ser, como conocemos cuánto vale la varianza de los errores, lo vamos a sustituir. De manera que en esta expresión podemos decir que el coeficiente de fiabilidad es 1 menos 0,4 veces la varianza verdadera partido por la varianza empírica. Si ahora lo que hacemos es igualar ambas expresiones, tenemos que el coeficiente, la varianza, verdadera respecto de la varianza empírica es igual a 1 menos 0,4 la varianza verdadera partido por la varianza empírica. Ahora esto se nos plantea como una ecuación de primer grado. Para los que tengáis problemas a la hora de resolver este tipo de ecuaciones, que no es una ecuación de primer grado a lo que estamos habituados de x o y o demás, yo siempre hago la propuesta que en caso de que tengamos expresiones de estas, que como vemos esta y esta es la misma, sustituirlas por una x. De manera que lo que nos queda es una ecuación de primer grado mucho más sencilla. X es igual a 1 menos 0,4x. De aquí podemos sacar el valor de x. Tenemos x más 0,4x es igual a 1, 1,4x es igual a 1, x es igual a 1 partido con 1,4. Esto nos da un valor de 0,71, sería el valor de la x. Pero hemos visto que x es la relación que hay entre varianza verdadera y varianza empírica. Y por definición hemos visto que es el coeficiente de fiabilidad. Por tanto, podemos decir que el coeficiente de fiabilidad
es igual a 1 partido por 1,4, que es el 0,71 que os comentaba. Como veis, el problema no es difícil, porque el problema como tal no es complejo, no es muy complicado. Lo que pasa es que sí precisa de herramientas matemáticas básicas y sobre todo de tener muy claro cuál es el concepto de coeficiente de fiabilidad, las expresiones de las cuales deriva y sobre todo, importante conocer quiénes son los parámetros que nos determinan el coeficiente de fiabilidad. Y con esto acabamos este ejercicio introductorio al coeficiente de fiabilidad, ya que tened en cuenta que el coeficiente de fiabilidad depende de una serie de parámetros que no solo son estas varianzas, sino que son una serie de parámetros externos adscritos al mismo test, como son la longitud del test, la variabilidad del test, el tema de los errores dentro del mismo test. Es decir, hay una serie de parámetros que nos afectarían a este coeficiente. En próximos vídeos ya haremos algún ejemplo más de cómo estos parámetros, o alguno de ellos en concreto, afecta directamente al coeficiente de fiabilidad. Gracias, pues.